Sí, perfecto. Perfecto, pueden comenzar, doctores. Ya, tuvimos un problema técnico, pero se acaba de solucionar. Les damos la bienvenida nuevamente a este seminario sobre el campaña de invierno 2023, estado de la red y proyecciones futuras, un seminario conjunto entre la Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE, la Sociedad Chilena de Infectología, SOCHINF, y el Colegio Médico Santiago. Estamos hoy día con el doctor Ernesto Payá, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología, quien también es pediatra, así que una persona muy indicada para poder hablar de estos temas. Y también está con nosotros dos doctoras de la Sociedad Chilena de Pediatría, de distintas ramas, la doctora Fabiola Castro, de la rama de cuidados intensivos pediátricos. Saludarla, doctora. Y también a la doctora Leonor Jofré, de la rama de infectología pediátrica de SOCHINF, ambas pediatras. Así que tenemos un excelente panel hoy para poder conversar sobre este tema que tiene, creo que a toda la comunidad médica bien preocupado y también ocupados, ya que hemos visto en las últimas semanas sobre todo una alta ocupación de los servicios de urgencia, también de las camas pediátricas con lo que se llama la campaña de invierno, y la idea en este seminario virtual es que podamos conversar sobre eso. En primer lugar, quería preguntarle al doctor Payá de la Sociedad Chilena de Infectología que nos contara sobre qué está pasando con los virus respiratorios, cómo se están comportando este año, y qué se diferencia de los años anteriores y por qué las causas de ese comportamiento. Muchas gracias, doctor Payá, por acompañarnos, y lo dejo con esa pregunta. Está silenciado, doctor, así que ahí. No, ahora sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco a la doctora Crispi esta invitación. La Sociedad Chilena de Infectología, siempre, yo diría desde su fundación, ya 40 años que se cumplen ahora este domingo, siempre ha estado presente desde el punto de vista académico, por decirlo de alguna manera, y siempre dispuestos a colaborar, ya sea en términos de extensión, sobre conocimiento de algunas materias, digamos, y a colaborar con la autoridad sanitaria. Siempre nos hemos puesto un poco al servicio de la autoridad sanitaria en múltiples oportunidades, digamos, porque creemos que en la sociedad hay cierto valor en relación al conocimiento que puede ser muy útil en algunas situaciones. Así que esta oportunidad que da el Colegio Médico, con el cual además estamos trabajando también en varias áreas, digamos, sobre todo con el Regional Santiago, así que agradezco mucho la oportunidad. En relación a algunas preguntas que se podrían hacer respecto, por ejemplo, si es que este año tenemos más virus respiratorios que otros años, es una pregunta un poco compleja de responder. Yo tengo la impresión, y hay cifras, digamos, de que no es que tengamos más. Yo creo que finalmente, cuando ya pase, digamos, todo este periodo más duro, probablemente no va a ser muy distinto a lo que ha sucedido otros años, digamos. Pero sí, y les quiero compartir alguna información sobre esto, que son los datos con los cuales uno puede basarse para hacer algunas conclusiones, eh, y que tienen que ver con lo siguiente. Acá, por ejemplo, podemos ver el comportamiento habitual que teníamos nosotros en nuestras campañas de invierno, ¿no es verdad? Que partieron hace muchos años, digamos. Respecto de cómo se comportaban los virus, era bastante predecible lo que sucedía, relativamente predecible. Es decir, uno sabía que aproximadamente esto partía como en la semana 20 es más o menos en la que estamos, casi que estamos en la 21 epidemiológicamente, pero esto más o menos partía como la semana 20, era como segunda semana de mayo, con una cierta cantidad de casos, y siempre el alza mayor, el pico de virus se producía alrededor de la semana 29. Ojo que la semana 29 epidemiológicamente es alrededor de la segunda semana de julio, segunda o tercera semana de julio. Y esto era bastante estable, ¿eh? Yo diría, por ejemplo, 2015, 2016, partimos en la semana 20, aquí empieza el aumento, este es el volumen de la curva, también semana 29, 2017, semana 29,
y se alcanzaba más o menos digamos, un nivel de virus relativamente estable. Aquí también, si se fijan, 2018, semana 29. O sea, uno podía predecir que aproximadamente el mes de julio era como el mes más duro, digamos. Y había una disminución más o menos importante en agosto, y ya como para las fiestas patrias uno sabía como que los virus se iban. Eso es más o menos cómo se comportaba esta historia. Y recuerdo anecdóticamente que, y la doctora Cofré puede quizás acordarse de eso, que nuestro gran profesor, el doctor Fidel Avendaño, Sí. virólogo, pediatra, una persona que, en mi opinión, no ha sido lo suficientemente reconocida por todos los aportes que ha hecho a la infectología pediátrica en Chile. Después lo podemos conversar, digamos, pero él decía, mira, no se preocupe porque cuando la cordillera está nevadita, 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 ese es más o menos cuando está el pic del virus sincicial. Eso, y no se equivocaba nunca. ¿Ya? Y después empezó, y ustedes creo que recuerdan esta imagen, digamos, porque es muy característica de esos años, pero fíjense lo que pasó. Si ustedes se fijan, voy a volver a la... acá. Si ustedes se fijan, aquí se los voy a mostrar ahora. Voy a tener que mostrarlo en esta nada más, porque no pude hacer el otro cambio. Aquí pueden ver, esto fue lo que pasó después. Aquí está el año 2019, en que, ojo, ya en el año 2019, por razones que no tenían que ver, digamos, con SARS-CoV-2 ni nada, ya se empieza a producir esta situación un poco extraña. La curva viral se empieza a ensanchar. Sin embargo, igual la semana 29 es la semana de mayor intensidad, y aquí empiezan a convivir otros virus de una manera un poquitito extraña. Se mete influenza A, que es el virus que está en color violeta, y para influenza, metaneumovirus, y aquí viene la pandemia. Año 2000, como ven ustedes, se fueron los virus. O sea, prácticamente no llegaron, digamos. 2020 muy poco. El 2021 hacia el final, aquí aparece un poquitito de virus sincicial respiratorio. Y acá, ya el 2022, que fue el año pasado, por eso es que yo tengo la impresión de que no es que haya más virus esta vez, pero si ustedes se fijan, aquí un fenómeno que es súper importante es que se adelanta notoriamente el aumento, o digamos el alza más importante de virus, que se produce alrededor de la semana 24. O sea, estamos hablando que es más o menos casi un mes antes de lo que era tradicional que se produjera. Y siempre con virus sincicial. Y se produce otro fenómeno que no es tan menor, que es esta gran aparición en amarillo de virus de metaneumovirus. O sea, se suma una cantidad de virus muy importante. Recuerden que antes teníamos alrededor de 1500, llegábamos. Ya llegamos a 2000 el año 2022, una vez que ya SARS-CoV-2, que está el más bajito acá en rosa, que recién se incorporó en la estadística, aquí un poquito abajo, y se produce esta cosa que es muy interesante, que es este gran brote de virus influenza A en primavera, que no era una cosa conocida, digamos, no era, y que esto se produce post pandemia. Y lo podemos conversar después porque es un fenómeno que se produjo también en el hemisferio norte y quizás no tuvimos la suficiente, no nos dimos cuenta o no tomamos en consideración esto. Este segundo pic viral en octubre, digamos, en primavera, de influenza A. Y ahora estamos acá, en el año 2023, y si ustedes se fijan, en la semana 20, que fue la semana pasada, el alza es enorme, es muy aguda y muy alta, que es lo que en los años previos a la pandemia era el inicio recién de esto. Entonces, una conclusión que uno podría sacar, por alguna razón, es que se produjo todo este desorden de la estacionalidad viral, y que, por lo menos el año pasado y este año, claramente se adelanta notoriamente el inicio y el pic, digamos, de los virus respiratorios, especialmente de virus sincicial, acompañado también por virus influenza, que hace que la curva en general se adelante mucho. Acá me quedan dos cositas nomás, bien poquitos, no sé si se alcanza a ver bien. Aquí está, por ejemplo, el número total de casos. El total de casos al año 2023
llevamos entre la semana, acá está la semana 20, 2.296 casos. El año pasado teníamos 1.000, pero la semana 20 de los años, bueno, el 2021 fue año de pandemia, pero del 2019, por ejemplo, teníamos 562 casos. Es decir, notoriamente lo que se está produciendo es un adelantamiento de los virus. Y por último, ¿qué ha ido pasando? Cosa que nos tenía muy preocupados la semana anterior y 2 semanas atrás, y por eso que hubo una alarma importante, es que hubo regiones donde realmente el sistema de salud estuvo tensionadísimo, digamos, y muy, muy, muy demandado y colapsado, que básicamente fue en Concepción. Aquí está, por ejemplo, el total de casos de la semana 20, que fue la semana pasada, y si ustedes se fijan, Concepción, con los casos positivos, casi 500 casos, y fundamentalmente por virus sincicial respiratorio. No está tabulada la semana actual, que es la 21, pero por cierta información que hemos tenido de autoridades que hemos conversado, digamos, pareciera ser que está disminuyendo un poco la presión sobre Concepción, pero se ha ido trasladando básicamente a la región metropolitana. Y fundamentalmente a algunos sectores de la región metropolitana, que son el norte, suroriente y sur. Perdón, norte, occidente y sur. O sea, estamos hablando de los hospitales pediátricos Roberto del Río, Félix Bulnes y Ezequiel González Cortés. Eso es más o menos lo que ha sucedido en relación al cambio, digamos, epidemiológico que se está produciendo. Probablemente, como si uno piensa que debería haber un comportamiento normal, deberíamos esperar que hubieran unas 3 semanas más de alta intensidad, unas 3 semanas más o menos, para después empezar a disminuir la presión, digamos, de positividad viral. Eso es más o menos lo que yo tenía. Muchas gracias, doctor Payá. Quería seguir con súper claro, bueno, el comportamiento que se ve en la red asistencial secundario a este aumento de la circulación viral. Y quería preguntarle a la doctora Jofré, ¿qué factores explican el aumento de los virus en circulación? Entiendo que estos son hipótesis hasta ahora, no, es difícil como comprobarlo, pero se habla en algún momento de la inmunidad que no se desarrolló en pandemia, o son otros factores que desconocemos. Si nos pudiera contar sobre eso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. También agradecemos la invitación que se le realizó a la Sociedad Chilena de Pediatría. Bueno, yo tengo doble militancia, tanto la Sociedad Chilena de Pediatría como la Sociedad Chilena de Infectología. Y obviamente, de acuerdo a lo que presentó Ernesto, hay que recordar que yo soy una pediatra ya vieja, que esta situación es antigua, no es de ahora, y esto motivó en los años 80 y tantos la creación de los programas de ERI, de enfermedades respiratorias infantiles, precisamente a raíz de todos los años teníamos este movimiento y aumento de la circulación de infecciones respiratorias, especialmente en los pacientes pediátricos y sobre todo los menores de 1 año. Así que por eso se crearon las ERIs que se mantienen hasta el día de hoy, y efectivamente también el doctor Luis Avendaño contribuyó muchísimo a hacer toda la historia, la epidemiología del virus respiratorio sincicial en nuestro país, y claramente es algo que nunca hemos podido predecir el comportamiento que va a tener el virus respiratorio, porque cambia todos los años. Habían años intensísimos, especialmente en los años 96, 97, 98, que fueron tremendamente demandantes para los sistemas de servicio de salud a nivel pediátrico, y de repente había años en que era más leve, empezaba antes, y como contaba muy bien el doctor Payá, generalmente parte como en la semana 20, con un pico en la semana 27, 28, y se puede extender hasta fines de agosto, pero siempre hasta antes del 18 de septiembre, que era como la época peak en que ya todos nos relajábamos, y obviamente esto siempre ha creado que se cree la famosa campaña de invierno, que todos los años los pediatras sabemos que viene y estábamos preparados. ¿Y qué pasó? Que fundamentalmente con la llegada y la circulación masiva del virus SARS-CoV-2 se produjo claramente, como vieron las curvas que presentó el doctor Payá en los años
2020, 2021 y al comienzo del año 2022 una desaparición prácticamente de los virus respiratorios y eso probablemente de los virus tradicionales, porque tuvimos claramente un aumento del rinovirus, que es un virus que no es envuelto y que en el fondo no se disminuyó con las medidas que se implementaron con el virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Que era el confinamiento, que fue una cosa obviamente importantísima para disminuir la transmisión de los virus, el lavado de manos, con obviamente el uso de mascarilla también, que es una cosa importantísima, porque la mayoría de estos virus son transmitidos a través de gotitas, así que con el puro hecho de usar mascarilla y lavarnos las manos prácticamente disminuyó claramente la circulación. Y lo que se produjo es lo que se llama la brecha inmunológica, en el sentido de que nuestros niños no estuvieron en contacto con estos virus, y obviamente no están circulando, las madres tampoco, porque una de las cosas importantes que se produce en especial referencia al virus respiratorio sincicial es la transmisión de anticuerpos maternos a los niños que los protege fundamentalmente hasta los 6 meses. El virus respiratorio sincicial por lo general es un virus que no deja mucha inmunidad y nos reinfectamos a lo largo de la vida y todos los años nos resfriamos en realidad los adultos y andamos transmitiendo, pero la importancia está en los niños pequeños, en que obviamente si hacen la prima infección tienen un alto riesgo de hacer una enfermedad más grave y de hospitalización. Entonces, el hecho de que la madre se resfríe con el virus respiratorio sincicial ayuda obviamente a crear anticuerpos que los traspasa a los lactantes menores y los protege en cierta medida. Eso fue una de las cosas y obviamente el hecho de que ya relajamos las medidas y que ha disminuido la circulación del virus respiratorio sincicial, que ha bajado enormemente, ha hecho que los virus respiratorios tradicionales empiecen a circular y como contaba el doctor Payá, estamos realmente invadidos porque tenemos la alta circulación del virus respiratorio sincicial, el virus influenza A, fundamentalmente el componente H1 del año 2009, algunos casos de influenza B, o sea, tenemos los dos tipos de influenza, metaneumovirus, que ha entrado fuertemente, adenovirus, que también ha sido tremendamente en circulación muy alta, y tenemos también para influenza, o sea, tenemos la variedad, y ha habido un cambio en la curva, y probablemente está influido por la suspensión de las medidas que se hicieron con el SARS-CoV-2, y con esta gran barrida que hizo el virus SARS-CoV-2 de los nichos ecológicos, que evitó en el fondo que los niños tuvieran estos virus y obviamente se juntó también que tenemos cohortes de 2 a 3 años que no estuvieron en contacto con el virus respiratorio sincicial, por lo tanto tenemos mayor número de niños susceptibles con una menor disminución de la inmunidad transmitida por las madres y con un relajo de las medidas que evitan precisamente la circulación de estos virus respiratorios. Muchas gracias, doctora Jofré, muy clara también sobre los factores que explican este aumento de la circulación viral. Ahora le quería preguntar a la doctora Castro sobre el estado de la red asistencial. La doctora Castro trabaja en el área de intensivos en pediatría en el Hospital Ezequiel González Cortés, y bueno, han tenido una iniciativa muy buena desde la Sociedad de Pediatría en conjunto con pediatras de la red para poder ir monitorizando cómo está la red asistencial. Entonces quería preguntarle cuál es su impresión de la expresión que está teniendo este aumento de circulación viral en la red actualmente. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Francisca, por la oportunidad. La verdad es que el estado de la red está a tope, casi estamos con un 91% de ocupación de camas críticas, que incluso en algunas zonas llega al 100%. Y como contaba el presidente del colegio médico, la red está tensionada en este momento. Y si se fijan, o sea, un 91% de ocupación en una unidad que tiene 12 camas, eso significa tener una cama disponible. Así que en este momento estamos a tope trabajando. Sí, es harta demanda también de los servicios de urgencia y también del área de hospitalización, ¿no? Sí, el área, nosotros necesitamos, como los pacientes que ya están un poco mejor, también sacarlos a las camas de pediatría,
Y muchas de las camas de pediatría en este momento se están transformando en unidades de intermedio, ya que las unidades de intermedio se transforman completamente en unidades de cuidado intensivos para poder lograr ventilar a los pacientes que nos van llegando. Y como se ha hecho habitualmente en otras campañas de invierno, es la conversión de camas como para aumentar en un 20, en un 30% la capacidad logística, que en algunos lugares, por ejemplo en clínicas privadas, lo lograron ya desde el 1 de mayo, pero en el servicio público recién la semana pasada confirmaron que los recursos se iban a liberar como para poder hacer esa transformación. Entonces estamos teniendo una transformación de la red finalmente que es urgente, ¿o no? Como para poder responder a la sobrecarga. Y Sí, es bajo ese urgente punto de porque, vista, por ¿la red ejemplo, tiene espacio para crecer? En ese sentido, ¿la red pública tiene espacio con respecto al año anterior que en un esfuerzo súper grande se pueda materializar? sí, en algunos lugares se puede y están devolviendo camas que todavía estaban en el intensivo de adultos. En Castro nos confirmaron que la semana pasada devolvieron algunas camas. Igual ha sido difícil la conversión porque el personal, o sea, no es solo la cama la que hay que habilitar, tiene que tener enfermera, kinesiólogo, equipo de kinesiología, equipo de técnico paramédico. Y todo eso ha sido difícil porque ya muchos se fueron contratados en el sistema privado también. Entonces nos ha costado hacer en la práctica el cupo de cama crítica. Puede haber la capacidad como de infraestructura, pero falta la capacidad también como de equipo técnico como para armar la cama, así que igual ha sido dificultoso. Y eso estuvimos el día de ayer en el Hospital Roberto del Río y nos comentaban lo mismo, que han tenido dificultad para llenar los cargos, y ahí, bueno, un llamado, yo creo que esta es una situación como un símil a lo que fue el COVID en algún momento, en el cual la red se vio superada en lo que fueron los adultos, ahora pasa una demanda alta en lo que son los niños, y ahí tenemos que tener la misma colaboración, o sea, los pediatras tuvieron, creo que mucha colaboración en la pandemia, camas de pediátricas se transformaron en adultos, y ahora toca a la red convertirse en el sentido inverso, ponernos todos a disposición. Desde el Colegio Médico Santiago tenemos una bolsa de trabajo en el cual estamos constantemente buscando promover los empleos públicos que están, y en el sector privado también, que están libres, así que ahí también la ponemos a disposición esa bolsa para que a través de la difusión a nuestros colegiados intentemos llenar esos cargos que hoy día están libres y que obviamente causan una sobrecarga de los equipos de salud que es súper grande. Doctor Payá, ¿le gustaría complementar algo? Sí, está bien, pero ¿sabes la sensación que nos queda a nosotros en la sociedad? Porque tenemos equipo, digamos, está el grupo pediátrico, el grupo de adultos, etcétera, que estamos tarde. Creo que no estamos tarde. Creo que estamos tarde porque como dijimos, mira, ya parece que el coronavirus se fue. Y como se fue el coronavirus, bueno, todos contentos, digamos. Entonces, como que no reaccionamos a tiempo. Dos cosas que son súper reales. Por temas presupuestarios y administrativos, las campañas de invierno, entre comillas, que empiezan en la vida real, no empiezan en términos financieros y administrativos. Porque hay ciertas demoras, por ejemplo, cosas que no son muy lógicas. Hay que tener una cierta cantidad de ocupación de camas pediátricas, hay que tener una cierta cantidad de consultas de urgencia, hay que tener una cierta cantidad de circulación viral para recién disponer de los fondos para comenzar la campaña. ¿Qué pasa en los servicios públicos? A esta altura ya no queda nadie para contratar. Y eso es un problema que sucede. Entonces, si todos los años llegan los virus en invierno y llegan más o menos en la misma época, yo creo que no hay que hacer una cosa así, hay que decir, ok, partimos definitivamente la campaña de invierno con todos los recursos en una fecha que vamos a establecer. Será el 15 de mayo, será el 20 de mayo, pero no esta cosa de estar esperando para cuándo va a soltar la plata, para cuándo van a llegar los recursos, porque llegamos tarde. Y eso es lo que nos sucede. En cambio, en otros lugares eso se sabe y se contrata al personal con anticipación. Encontrar enfermeras y TENS a esta altura es casi imposible, porque están
todos contratados. Entonces, ese es un punto donde yo creo que llegamos un poco tarde. Y hay otras cosas que también son importantes, pero las podemos seguir conversando. Pero ahí yo creo que hay que cambiar la forma de enfrentarlo, especialmente si estamos viendo esto, que por lo menos en los últimos años, claramente se ha producido una desviación del comienzo y del pic de enfermedades, como ha sucedido el año anterior y este año. Claro, sí, hay una demora en la preparación de la red, y también yo creo que hay una falta de conciencia hoy día en las personas, en la ciudadanía, sobre lo que está pasando. Yo creo que es importante que tengamos estos espacios de difusión para poder contarle a las personas también que la red está tensionada, y también invitar a participar de la campaña de invierno a través de su colaboración con medidas de autocuidado, que yo creo que es súper importante que recordemos, porque es una red, claro, que hay demoras en la preparación. Hoy día está siendo difícil contratar personal para todos los servicios públicos por la fecha, y las próximas semanas, tal como nos contaban los doctores, esto puede empeorar en términos de la sobrecarga asistencial, por lo que es una situación bien complicada si mezclamos ambas cosas, como que todavía no tenemos la máxima capacidad. Hay déficit de personal, y también hay las personas, creo que todavía no, también está esta fatiga pandémica en el cual obviamente las personas quizás ya no quieren saber mucho de lo que son las enfermedades por virus en general, y eso se da en todo el mundo, por lo que tenemos, creo que un desafío que es bien complejo. Doctora Jofré. Bueno, también decir efectivamente que estamos tarde. Y esto es una situación que estaba prevista, no es que nos haya llegado así de improviso, porque nosotros siempre miramos lo que pasa en el hemisferio norte, y ellos en octubre y noviembre estaban colapsadísimos con virus respiratorio sincicial, y se sabía, y de hecho una de las grandes amenazas que teníamos era que se produjera lo que se llama la triendemia, que era la circulación conjunta de virus respiratorio sincicial, influenza y SARS-CoV-2, con la gravedad que pudiera haber significado esto. Entonces, se conversó, se dijo, se difundió de que esto iba a pasar, y lamentablemente, como dice Ernesto, que hay un problema de recursos que llegan a última hora, que hay que estar motivando, preguntando qué pasa, y la rapidez con que los sistemas privados se preparan. Ellos todos los años, siempre ha pasado eso, tienen listos sus camas, reconvierten su personal, y el sistema público siempre tiene que andar ahí pidiendo, por favor, buscando cómo llenar esos cargos que son importantísimos, y además que hay que considerar que no es lo mismo que un pediatra atienda a un adulto, como pasó en la pandemia de COVID, a que un adulto, un médico internista o intensivista o anestesiólogo atienda a un pediátrico, porque la diferencia es bastante grande. Entonces no se puede dar al revés. O sea, nosotros sí atendimos adultos, pero que los adultos atiendan intensivo pediátrico es más difícil y es más complejo. Sí, la reconversión es más compleja, sin duda, para el otro lado. También aprovechar de contarles que estamos preparando un curso en conjunto con Xochipets para formación de médicos generales que se desarrollan en estas fechas en los servicios de urgencia, que esperamos lanzar la próxima semana, y también tiene un módulo intensivo para los mismos pediatras que en esta situación especial, o también intensivos de adultos que se tienen que colaborar, y obviamente el llamado es que toda la red está a disposición de los servicios pediátricos por la contingencia. Doctora Castro. Sí, o sea, con respecto a lo mismo, al curso, contar que la iniciativa también surgió porque Xochimilco se acercó a la rama de cuidado intensivo pediátrico, debido a que en Temuco los intensivistas de adultos tuvieron que ver pacientes pediátricos. Entonces tenemos que seguir trabajando y colaborando con estrategias, porque probablemente a lo mejor los intensivos de adultos no tengan que ver el respiratorio más grave, si podemos derivar a lo mejor otro paciente que sea más cercano a ellos también. Sí, de todas maneras la red se tiene que preparar para ponerse a disposición en estas semanas complejas. Y quería preguntarles un poco sobre las manifestaciones clínicas de los virus respiratorios.
¿Este año vemos una diferencia en la manifestación o es el mismo patrón de años anteriores con respecto al virus esencial, la influenza? ¿Se notan cambios en la gravedad o es el patrón similar, solo que tenemos una mayor carga? Doctora Jofré. No, en general los virus respiratorios, las manifestaciones son las mismas, bronquiolitis, neumonía. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque también a raíz de la circulación de SARS-CoV-2, en que se produjo una disminución clara de todos los agentes virales respiratorios y algunos agentes bacterianos, lo que se está viendo es mayor cantidad de complicaciones de los niños, producido fundamentalmente por el neumococo, que es la bacteria más importante que tenemos en pediatría, y también con un aumento importante de infecciones por Streptococcus pyogenes. Entonces están llegando niños muy graves, y especialmente los menores de 1 año, y de ese grupo especialmente los recién nacidos, que son los menores de 1 mes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque están llegando niños muy graves a los servicios de urgencia con necesidad de ventilación mecánica en forma muy rápida. No sé qué dice la doctora Castro, que le toca ver a los pacientes de cuidado intensivo. Tengo al doctor Payá y después le damos la palabra a la doctora Castro. Sí, bueno, un poco, bueno, la Leo me dijo lo que yo quería decir, pero cuidado, porque tradicionalmente, esto es una cosa que no lo aprendí hace muchos años, que los profesores decían, cuidado, viene influenza, y después de influenza de la manito viene el neumococo. Entonces nosotros dijimos, no, pero es que ya tenemos la vacuna 13 valente, están todos los niños vacunados, tenemos la 23 valente para adultos, etc. No va a pasar nada con neumococo. Olvídense. O sea, lo que hemos visto, y incluso tuvimos una reunión con la Subsecretaría de Salud Pública hace un tiempo, digamos, donde le hicimos ver, porque la sociedad tiene, y probablemente en muchas sociedades, y la sociedad de pediatría debe tenerlo también, somos como un sistema de alarma. Es decir, empieza la gente a decir de todo el país, dice, oye, ¿sabes qué pasa? Oye, tenemos muchos neumococos, ¿qué estará pasando? Tenemos un niño con una pneumonía, meningitis, se nos falleció un niño, falleció una niñita hace poco en Concepción, qué sé yo, ya. Entonces, hay que tener cuidado, básicamente porque sí, como dice la doctora Jofré, si bien la manifestación clínica de las infecciones virales no ha cambiado mucho, sí hemos percibido que hemos tenido, no sé si un mayor número, pero sí muy graves infecciones neumocócicas, ¿ya? Y ojo, porque son habitualmente serotipos que están en la vacuna, y algunos que no están en la vacuna. Y hay como una mezcla, incluso hay unos estudios muy interesantes que se están haciendo y desarrollando actualmente en el país, digamos, respecto de eso, de qué está pasando, porque si tenemos una nueva vacuna que es 20 valente, ahí hay una cosa que también hay que conversar. Pero básicamente yo diría para los médicos que atienden pacientes, neumococo es una bacteria medio, ¿cómo diríamos? No diré si traicionera, pero una bacteria un poco elusiva, por decirlo. Entonces, a veces hemos llegado muy tarde al diagnóstico, porque se confunde con otras cosas, a veces solamente un cuadro febril, no necesariamente va a haber signología respiratoria evidente como la que tiene un virus respiratorio. Entonces hay que afinar súper bien el ojo diagnóstico. O sea, paciente que está cursando con una infección viral respiratoria, ya sea adulto o niño, que ya pasa el 4.º día con fiebre elevada, yo creo que uno tiene que sospechar, y la principal complicación que hemos visto, y la doctora Castro probablemente lo podrá corroborar, digamos, son infecciones muy graves por estreptococo neumonía. Eso es un poco lo que digamos, hay que tener un poco de ojo. Honestamente, yo tengo la impresión que el diagnóstico clínico de una Se quedó pegado el doctor, pero quizás, doctora Castro, usted puede completarle la idea sobre las manifestaciones. Trabajo con el doctor Payá en el hospital, y lo que sí hemos visto ahora en esta época, mucha pleuroneumonía, que la veíamos habitualmente en primavera, después de todas las infecciones virales. Y el perfil como del paciente con infección respiratoria viral es similar. Lo que sí, ahora tenemos la capacidad de detectar los virus, y hemos visto que muchos de los que están más graves tienen varios virus, y no es solamente el virus respiratorio sincicial el que los afecta.
pero sí hemos tenido pacientes con shock séptico severo, con fallas orgánicas múltiples secundarias a una infección por neumococo, y pleuroneumonias también, lo hemos visto ahora en alza. Complejo. También quería que pudiéramos profundizar un poco sobre el rol de la vacunación de influenza, ya que sabemos que la cobertura de la vacunación, doctor Payá volvió, qué buena, ¿nos escucha? Sí. Sí, se quedó pegado, pero la doctora Sí. Castro terminó la idea, así que no se complementaron ahí. Quería que pudiéramos conversar un poco sobre la vacunación de influenza A, ya que tenemos coberturas de la población objetiva que son bien menores que el año anterior. Ya el año anterior, a principios de junio, había un 78% de la población objetiva vacunada, y ahora estamos llegando justo al 60%. ¿Ya? Y esta vacunación está siendo de mucha menor cobertura en los menores de 6 años y también las embarazadas. Entonces, me gustaría que pudiéramos contar un poco sobre la importancia de vacunarse. Mañana tenemos una jornada de vacunación en el Regional Santiago, Rafael Prado 419, en la mañana de 9 a 2 de la tarde. Los dejamos a todos invitados y les quería preguntar a ustedes sobre la importancia de vacunarse en el contexto de esta campaña de invierno. Doctora Jofré. Bueno, hablar de la vacuna influenza en realidad es uno de los temas importantes en el manejo de pediatría, porque la influenza, clásicamente los niños son el reservorio y son los transmisores de la enfermedad. Y al igual que el virus respiratorio sincicial, también puede haber infecciones graves, especialmente en los lactantes, los menores de 1 año, menores de 6 meses fundamentalmente. Y lo que hemos visto claramente, de que la influenza no solo afecta el tracto respiratorio con, digamos, neumonía, ya sea viral o soroinfectada, por neumococo también y por algún otro agente, sino que también puede dar manifestaciones extrarrespiratorias que son muy graves, con encefalitis, sobre todo encefalitis gravísima, y que también tiene que ver con factores de riesgo, que muchos de los factores de riesgo de los niños son comunes con los otros virus respiratorios. La vacuna tiene una eficacia que varía todos los años porque como se fabrica anualmente depende de la similitud de la cepa circulante del año anterior, y que eso habitualmente nos llega desde el hemisferio norte. Este año se indicó la vacuna trivalente, que como vemos en las curvas que mostró el doctor Payá, el virus influenza predominante es el virus influenza H1N1 y en un pic más pequeño de algunos de los virus influenza. Así que, por lo tanto, deberíamos tener una eficacia realmente adecuada, y para que haga una buena acción tiene que por lo menos los niños haber estado o iniciado su vacunación en marzo y abril máximo. Entonces estamos un poco tarde y lamentablemente yo creo que, claro, que influyen varias cosas, la fatiga pandémica, el hecho que se vacunaron algunos contra el virus SARS-CoV-2, con todo el esquema de seguimiento que hubieron también durante la pandemia, que la gente está fatigada y no consulta, pero realmente es muy, muy importante, y se hizo mucho énfasis este año en que los niños deberían haber estado vacunados, precisamente porque temíamos que hubiera esta triendemia, especialmente con el SARS-CoV-2, porque la asociación influenza SARS-CoV-2 no es buena, es grave, tiene muchas otras complicaciones, y lamentablemente como digo, por estas razones, bueno, y había mucho ausentismo escolar, porque en algunos lugares se va a vacunar directamente a los colegios, y probablemente eso también ha influido en la baja cobertura. Ahora, si uno mira las curvas y que ve el virus influenza en este minuto es más frecuente o es más importante en niños mayores de 4 años. El virus respiratorio sincicial claramente de la gente de los niños menores de 4 años, pero obviamente hay que tener en consideración y hay que reforzar la vacuna de virus influenza, porque no solamente protege contra las manifestaciones respiratorias, sino que también protege con manifestaciones extrarrespiratorias que son muy, muy graves también. Muchas gracias, doctora Jofré. ¿Le gustaría complementar, doctora Castro, doctor Payá, sobre ese punto? No, ya. Ay, perdón, Fabi. No, sí, sí, sí. Mira, solo una cosa que a lo mejor es un poco doméstica.
Pero, por ejemplo, todavía existe la conducta de no vacunar a los niños que están resfriados. Yo creo que no Es un sé, mito urbano, sí. va a ser imposible que eso, pero eso influye mucho, ¿ah? No creas que es menor. Porque uno le pregunta, hoy llega un paciente, digamos, yo además trabajo en la urgencia, entonces, bueno, y el niño tiene un cuadro de influenza clásico, típico, y no lo vacunó, le digo yo. No, es que como estaba resfriado no me lo quisieron vacunar. Entonces creo que ahí Es hay que hacer un importante. cambio de educación que tiene que ver con las personas que están a cargo de las vacunaciones, porque en la vacunación existe lo que se llama la oportunidad. O sea, y si se pierde la oportunidad de vacunación, las personas no vuelven. O sea, o lo vacuno ahora cuando lo agarré para vacunarlo, o perdí. Esa es una pérdida de oportunidad. Cada vacuna que no se pone, cuando hay que ponerla en el momento en que hay que ponerla. Así que yo haría un poco esa solicitud. Si el niño tiene un cuadro febril, por supuesto que no, si está claramente muy enfermo, pero si un niño que tiene un resfrío Sí. común, digamos, sin nada, eso no es una contraindicación de vacuna. Y lo otro que puede parecer muy doméstico, pero increíble como tensiona los servicios de urgencia pediátrico, es el famoso justificativo para faltar al colegio porque estoy enfermo. De verdad que eso sucede, no es que no pase, digamos. Entonces yo creo que ahí no sé cuál podría ser la solución, pero hay periodos especiales en que si tú tienes un servicio de urgencia lleno, los consultorios llenos, etcétera, 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 habrá que diferir la justificación de una inasistencia al colegio porque el niño estaba con gripe, digamos, pero evitar esa cosa de consultar solamente porque se necesita un certificado que diga que está enfermo. No, me parece que eso también sería una gran ayuda que podría venir más bien del sector educación, digamos, para contribuir un poco, digamos, en este tema. Son Y lo muy otro que buenos me llama mucho puntos. la atención, ¿verdad? Y lo último, Bueno, que yo recuerdo que existió siempre una campaña comunicacional súper fuerte, que venía fundamentalmente del Ministerio de Salud, yo me acuerdo, en televisión, en la hora premium de televisión, o sea, a la hora de las noticias, aparecía el sitio, si su hijo tiene dificultad respiratoria, llévelo, ta. Pareciera ser que con la pandemia eso como que desapareció o no está. Porque honestamente yo, no es que vea mucha televisión o medios de comunicación, pero no he visto una fuerte campaña educacional en relación a virus respiratorios, digamos, invernales, como se veían en algún momento. E incluso en la radio, en la televisión, etcétera, por muchos medios de comunicación estaba toda esa información para que la población tuviera más noción del autocuidado. Yo creo que eso también fue una falencia que hemos tenido, por lo menos para la campaña de este año. gracias, doctor Paya. Creo que tocó puntos muy importantes. El tema del mito del resfrío y la vacunación, yo creo que es algo que está muy bueno que desmitifiquemos en este espacio, porque los niños viven resfriados, así que el encontrar un momento para vacunarlos puede ser muy difícil si es que tenemos esa limitante, así que es muy bueno que acá lo podamos desmitificar. Con respecto al certificado, es algo que nos ha llegado de muchos lugares, que a veces la demanda, no sé si es exageración, pero en realidad los pediatras me han contado, a veces un tercio de la demanda del turno son padres que vienen a buscar certificados para el ausentismo, justificar el ausentismo. Esto fue algo que conversamos con el Ministerio de Salud, solicitamos que pudieran hacer en conjunto con el Ministerio de Educación una bajada a los colegios para que dejen de pedir este certificado, y también a los padres, como convencerlos de que en realidad no es momento para ir a buscar certificados a los servicios de urgencia y que tiene que existir una flexibilidad en este periodo de tanta demanda. Y con respecto a la campaña comunicacional, muy de acuerdo que tenemos que fortalecerla, la educación a la población sobre el buen uso de la red de urgencia, o sea, cuándo consultar. Es súper importante. Nosotros estamos preparando cápsulas al respecto, también una campaña en la radio que va a salir la próxima semana. Creo que todos los actores nos tenemos que sumar a esta educación ciudadana sobre el buen uso de la red y también las medidas de prevención, ya que lo necesitamos en este momento para disminuir, para mejorar la situación que está difícil. Doctora Jofré, ¿le gustaría complementar? Bueno, ustedes ya complementaron todo lo que quería decir y claro, uno de los aspectos fundamentales que hubo este año es que hubo un retraso en todas las campañas comunicacionales, incluso con los elementos técnicos de la vacunación de influenza. Nosotros como SOSCHIPE todos los años previo a la pandemia, íbamos
al lanzamiento de los lineamientos, lo teníamos todos muy claro, ayudábamos en la campaña de difusión, cosa que este año no sucedió, pero yo creo que tiene que ver con que nos olvidamos de que hacíamos esto por la pandemia, porque estuvimos como perdidos en la nebulosa durante el año 2020, 2021 y 2022, entonces como que hay que retomar todo lo que se hacía previamente todos los años. Y con respecto a la vacuna de influenza, muy bien, como dicen, las únicas contraindicaciones son un cuadro febril agudo y una anafilaxia, que es una reacción alérgica severa al huevo, así que en realidad no tiene mayores contraindicaciones. Muchas gracias. Doctora Castro, ya estamos casi en la hora, pero sí le quería preguntar si hay alguna recomendación para los médicos y médicas que están actualmente trabajando en servicio de urgencia y cuidados intensivos. Si es que en contexto de la campaña le podría dar un mensaje al personal de salud en esas circunstancias. Bueno, a todo el personal de salud, mucho fuerza y mucho ánimo. Un poco también conservar la calma, porque claramente cuando uno tiene un paciente grave es una situación muy estresante. Y si los pediatras que a lo mejor no están acostumbrados a manejar el paciente crítico y ve que no tiene probablemente una cama en forma rápida, empieza a ponerse nervioso. Va a ser más difícil todavía manejar al paciente, pero de alguna manera estamos tratando de sacar adelante la situación y comunicarse con sus autoridades locales como para hacer estrategias, como lo decía el doctor Payá, esto del certificado médico, a lo mejor se podría hacer una estrategia de telemedicina, de medicina telefónica, correo electrónico y tratar de sacar a lo mejor esas consultas más rápidas como para que no atochen el servicio de urgencia y tratar de sobrellevar esto y bueno, ojalá saliera un instructivo desde el Mineduc para que esto también fuera mucho más fácil de sobrellevar. Pero la gestión a nivel local es súper importante. Nosotros tenemos un chat de todas las UPC de Chile, de pediátrica, donde estamos en constante comunicación, así que situaciones también locales las pueden hacer llegar a través de las jefaturas de paciente crítico. Existe la unidad de gestión de camas que a veces ha sido lenta el poder gestionar los cupos de pacientes críticos, que eso históricamente se ha hecho, que si hay un paciente que en Rancagua necesita cupo y no tienen en la región, uno trata de sacarlos desde allá. Y a veces resulta mucho más fácil hacer la gestión a través de este chat local, como para saber, nosotros tenemos cupo y llamamos después a los GCC y les contamos. Entonces, la comunicación es muy importante, no perderla. Creo que esas son sugerencias y que participen en el curso que vamos a hacer también para que tengan más herramientas como para llevar adelante esta situación. Gracias, doctora. Doctora Jofré. Cortito, porque ya estamos en la hora. Uno tiene que acordarse de las cosas que han pasado. Tenemos que acordarnos de la pandemia del 2009, influenza, todo lo que trabajamos y todo lo que hicimos, y salimos adelante, que fue tremendamente extenuante para los pediatras que se acuerdan de lo que pasó, bueno, y los adultos también, lo que pasó ese año, y todo lo que hicimos en la pandemia. Tenemos que aprender de eso y aplicarlo exactamente de la misma manera a este gran aumento de circulación de virus respiratorios sincicial que tenemos en este minuto. Muchas gracias, doctora. Un excelente mensaje. Yo creo que algo fundamental en estos tiempos difíciles es poder entregar nuestro reconocimiento a los equipos de salud, a ustedes que están ahí en la primera línea en este aumento de la demanda asistencial, un reconocimiento a su labor que es muy extenuante en esta fecha. Nosotros como colegio médico siempre a disposición para colaborar, para poder ver las necesidades de nuestros colegas y también poder gremialmente defender los intereses del gremio y de la salud pública siempre. Tenemos ahora un programa de apoyo a las residencias médicas que estamos materializando, en el cual vamos a enviar ciertos elementos de abastecimiento a las residencias para este fin. Buscando, yo creo que todos en estas circunstancias difíciles tenemos que poner todo de nuestra parte para colaborar desde el área de formación también, a través de cursos, del área de
poder comunicar a la ciudadanía, que también vamos a empezar un ciclo de webinars la próxima semana que se llama Malditos Bichos, para poder comunicar a cuidadores, madres y padres sobre vacunación, sobre consulta a los servicios de urgencia y otros temas, y también seguir buscando ideas para colaborar en esta campaña de invierno que ha estado especialmente difícil. Había una pregunta sobre la predicción lo que podríamos aprender sobre la predicción de la circulación viral para el próximo invierno. Y frente a eso quería anunciar que la próxima semana vamos a tener un seminario con Leonardo Basso, que es de BOCHEF, del Instituto de Ciencias, en el cual modelan todo lo que es el comportamiento del uso de los servicios de urgencia, hacen un trabajo bien impresionante. Para la pandemia tuvieron un reconocimiento a nivel internacional por su trabajo, así que vamos a tener esa oportunidad de poder conversar más sobre modelos predictivos y cómo se ponen a disposición más de los servicios para que finalmente sirvan para la preparación de la red, que entiendo que es un área de mucha frustración de cómo frente a este adelantamiento la red no está suficientemente preparada, y es algo que sin duda tenemos que mejorar a futuro y poder alertar sobre aquello. Quería agradecerles muchísimo a los tres por su participación en el seminario, por su disposición a colaborar. Espero que lo sigamos haciendo entre las instituciones durante esta campaña de invierno y que veamos todos los espacios para poder contribuir a estos momentos que son complicados. No sé si les gustaría dar algún mensaje final a cada uno para ir cerrando este seminario. Quería partir, doctora Jofré, me abrió el micrófono. Cortito, dar las gracias nuevamente por invitar a la Sociedad Chilena de Pediatría, en especial a la rama de infectología, a participar y obviamente a contribuir a los conocimientos actuales y darle obviamente una nota de esperanza, porque ustedes saben que ya fue aprobada la primera vacuna de virus respiratorio sincicial en mayores de 60 años, hay muchos estudios ya en embarazadas con muy buena eficacia, y también recordar que en nuestro país se está trabajando con la primera vacuna asociada a BCG, que sería la primera vacuna para recién nacidos, así que probablemente en los próximos años esto va a cambiar, porque con vacuna probablemente vamos a dejar de tener estas campañas de invierno tan extenuantes. Y lo mismo con un cambio que hay con el anticuerpo monoclonal, que se usa el palivizumab una vez al mes durante el periodo de mayor circulación, y que ahora ya está aprobado otro anticuerpo monoclonal que es el nirsevimab, que se usa una vez por 6 meses de duración. Por lo tanto, nos va a ayudar bastante a controlar este virus tan importante en época invernal. Muchas gracias, doctora Castro. Bueno, agradecer al Colegio Médico la comunicación y espero seguir colaborando. Y bueno, el mensaje principal es no bajar la guardia con el lavado de manos, que lo aprendimos mucho con la campaña. No podemos olvidarnos, o sea, tener presente siempre el lavado de manos creo que es la medida más importante para evitar contagio y evitar ir a las aglomeraciones también, dentro de lo posible. Muchas gracias, doctora. Doctor Payá. Sí, nuevamente, por supuesto, agradecer al Colegio Médico del Regional Santiago y a la doctora Crispi por todo lo que hacen en relación, no solamente de forma gremial, sino que todo lo que hacen también por la educación médica, etc. Y a todas las personas que están en este momento trabajando en sacar adelante, digamos, esto, que todavía nos queda un tiempo, digamos, de trabajo bastante intenso. El consejo como decía la doctora Jofré, no hay demasiadas cosas nuevas, ya sabemos un poco, y que seamos ciertamente rigurosos en nuestro trabajo, en el sentido de aplicar bien los protocolos, porque digamos, el aprendizaje de cómo enfrentar las enfermedades respiratorias desde el punto de vista clínico es un aprendizaje que lleva muchos años. Entonces, yo creo que confío y de seguro que es así, que todos los equipos de salud están haciendo, digamos, las cosas de la mejor manera que tiene que ser hecha. Así que eso es nada más que
el mensaje que yo les quiero entregar y agradecer de parte de la Sociedad de Infectología y seguir trabajando con el Colegio Médico y Regional Santiago. Muchas gracias a todos. Terminamos este seminario con un nuevo reconocimiento a los equipos que van a estar de turno este fin de semana. Cuenten con nosotros, con su colegio, con las sociedades también, como con apoyo siempre. Todos en colaboración tenemos que enfrentar este invierno que está recién empezando, así que tenemos que armarnos de energía para enfrentarlo con colaboración. Muchas gracias de nuevo a nuestros y nuestras grandes expositoras y seguimos con esta serie de seminarios para informar a las personas, a los colegas y también con la serie de lives más ciudadanos para poder tener espacios de comunicación, de riesgo y información.